En este video les voy a hablar sobre la precedencia de operadores. Antes que nada voy a hacer un ejercicio para poder explicar lo que es este tema. Es un ejercicio muy sencillo. Se nos pide calcular el total a pagar. Si una camisa vale 1,000 pesos y tiene un 50% de descuento, a eso se le agrega el 20% de impuestos. Es decir, si una camisa vale 1,000 pesos, el 50% de descuento pues, es el mitad del precio de la camisa. Por lo tanto, el precio de la camisa serían 500. Pero esos 500 le vamos a agregar el 20% de impuestos, el 20% del precio de la camisa. Por lo tanto, le vamos a agregar la quinta parte de lo que cuesta la camisa. Por lo tanto, vamos a declarar una variable de tipo double llamada precio y vamos a decir que es 1,000. Es decir, la variable precio tiene un valor inicial de 1,000, que es el precio de la camisa. Después de esto vamos a declarar una variable de tipo double llamada total pago. Ahí se va a almacenar cuánto vamos a pagar. Y vamos a decir que ahí se va a almacenar la siguiente operación. Bueno, el resultado de la siguiente operación. Es decir, vamos a obtener primero el 50% de la camisa. ¿Cómo obtenemos el 50% de una cantidad? Sencillo, multiplicamos esa cantidad por 0.5. Si multiplicamos el precio, que es 1,000, por 0.5, eso me va a dar la mitad de lo que cuesta la camisa, que es 500. Es decir, este resultado me va a dar 500. Pero dice que eso no va a ser el total a pagar. No es tan fácil, la vida es difícil y hay impuestos, tienen que pagar los impuestos, entonces tenemos que sumarle a eso el 20% de impuestos de lo que cuesta la camisa. Entonces tenemos que multiplicar el 20% por el precio de la camisa. El 20% lo obtenemos así, así, 0.20 multiplicado por el precio de la camisa. ¿Cuál creen ustedes que sea el resultado? Bueno, antes que nada decirles que esto tiene que ver con la precedencia de operadores. Ahora me voy a ir a la siguiente imagen. Aquí podemos ver que dice precedencia de operadores en Java. Vemos que hay varios niveles, ¿sí? Vemos que en la primera fila está el paréntesis, corchete y punto. Después están los operadores de decremento y de incremento. Este no lo voy a decir todavía, pero tiene que ver con los objetos. Luego están los operadores de multiplicación, división y módulo. Por lo tanto, en pocas palabras, cuando realicemos operaciones, primero se va a ejecutar, si nos vamos a los aritméticos, primero se van a ejecutar la multiplicación, la división o el módulo y después se va a ejecutar la suma o resta. Por ejemplo, aquí en el ejercicio vemos que hay dos tipos de operadores, hay el de multiplicación y el de suma, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos de izquierda a derecha, por ejemplo, a 1,000 lo multiplicamos por 0.5, sus 500, y a eso le sumamos 0.2, eso sería 500.2, y a eso le sumamos el precio, sería 1,502, sería un resultado totalmente mal, incorrecto. Vamos a imprimir el precio, no, el total a pagar, y agregamos a la variable total pago. Vamos a ver que va a dar un resultado diferente al que acabo de decir yo, porque realicé la operación mal, porque no respeté la precedencia de operadores. ¿Por qué? Porque antes que nada, esto que está aquí es una expresión. Una expresión es la combinación de variables y de operadores, ¿sí? Y vemos aquí que hay una variable, precio, combinada con el operador que hice aquí. El operador multiplicación, el de suma, etcétera. Entonces, si recordamos, primero se debe de ejecutar la multiplicación, la división o el módulo y después la suma o resta. Por lo tanto, primero se tiene que ejecutar la multiplicación de esto. Entonces vamos a poner aquí abajo, total pago es igual a la multiplicación primero, se ejecuta y eso es 1,000 por 0.5 es 500 y luego se ejecuta esta multiplicación. 0.2 por 1,000, es decir, la quinta parte de 1,000, eso es 200, y al final se realiza la suma. Quiere decir que la suma va a ser entre esta cantidad y entre esta cantidad, ¿sí? Entonces, luego realizamos la suma y el resultado dio 700 tal como se los dije. Vamos a realizar más ejercicios, voy a quitar todo esto. Vamos a empezar por ejercicios sencillos.
Voy a crear una variable de tipo double a la cual voy a llamar R para almacenar el resultado. Vamos a decir que es igual a ¿cuál creen ustedes que sea el resultado de la variable R? Si nosotros hacemos esto, bueno, si ustedes piensan que el resultado es 6 entre 2 y eso es 3, están mal. Es incorrecto. Vamos a imprimir aquí. Imprimimos a la variable R. El resultado no es 3, es 4. ¿Por qué? Porque yo lo que hice, obviamente me equivoqué a propósito para que vean lo que no se debe de hacer. Lo que hice fue sumarlo de izquierda, bueno, realizar la operación de izquierda a derecha y eso es incorrecto. No podemos hacer 2 más 4, 6 entre 2, eso es 3, no. Recordar, hay una prioridad. Primero se debe de ejecutar la multiplicación, la división o el módulo. Y al último, bueno, y después la suma o la resta. Por lo tanto, primero se debe de ejecutar esta división, 4 entre 2 es 2, y al final sumarle el 2 y eso es 4. 4 entre 2 es 2 y más 2 es 4, y tal como lo podemos ver aquí, el resultado es 4. Ahora aquí le voy a poner el de multiplicación. Igual, la multiplicación tiene más prioridad que la suma o la resta. Por lo tanto, primero se debe realizar esta multiplicación, eso es 8, y al final sumarle 2, y eso es 10. No debemos de hacerlo así. 2 más 2, 6, por 2, 12. No, es incorrecto. Primero, 4 por 2, 8, más 2, 10. Y aquí lo vamos a ver. Y aquí podemos ver resultado 10. Ahora vamos a agregarle lo siguiente. ¿Cuál creen ustedes que sea el resultado? Aquí vemos que hay tres operadores: suma, multiplicación y división. Entonces, vemos que la multiplicación, la división y el módulo están en el mismo nivel. Quiere decir que los tres tienen la misma prioridad. Cualquiera se puede ejecutar primero, la multiplicación, la división o el módulo. Pero cuando los mezclamos, se van a ejecutar de izquierda a derecha. Es decir, el que esté más a la izquierda se va a ejecutar primero. Entonces, recordar que este no se ejecuta primero. Olvidémonos del más, ¿sí? Saltémonos a la multiplicación. 4 por 2 es 8 y a ese resultado lo dividimos entre 2. 8 entre 2 es 4, ¿sí? Es decir, realizamos la multiplicación, eso es 8. Lo dividimos entre 2, eso es 4, porque vamos por prioridad. La prioridad son estos dos, tienen más prioridad que la suma. Pero estos dos, aunque tienen la misma prioridad, el que esté más a la izquierda es el que se va a ejecutar primero. Se ejecuta esto primero: 4 por 2, 8, entre 2, 4, y al final le sumamos 2, y eso es 6. Y vamos a comprobarlo. Y aquí podemos ver que el resultado es 6. Pero si hubiéramos puesto aquí, aquí y aquí, en este caso no se va a ejecutar primero la multiplicación. ¿Por qué? Porque está más a la derecha. Se va a ejecutar primero la división. Entonces va a ser 4 entre 2, 2. Y el resultado de 4 entre 2 lo vamos a multiplicar por 2, eso es 4. Y al final vamos a sumarle el 2 y eso es 6. Entonces vamos a ver el resultado de 6. ¿Sí? Entonces, igual sucede con la resta. La resta vemos que tiene la misma prioridad que la suma, ¿sí? Pero están más abajo que el nivel donde está la multiplicación, la división y el módulo. Entonces, primero se va a ejecutar la división. 4 entre 2 es 2. Por 2 es 4. ¿Sí? Entonces, a este resultado, vemos que a 2 le vamos a quitar todo esto. Entonces va a ser 2 menos, ¿cuánto había dicho que era? 4. 2 menos 4 es menos 2. Es un resultado negativo. Y aquí lo podemos ver, menos 2. ¿Qué fue lo que hice? Es incorrecto hacerlo de izquierda a derecha. Decir 2 menos 4, eso es menos 2. Entre 2, eso es menos 1. Por 2, eso es menos 2. Bueno, en este caso sí me dio por casualidad, ¿no? Vamos a poner otro valor, ¿sí? Vamos a ver el resultado de eso. Me dio 4. Entonces, el compilador respetó la prioridad. Aquí acabo de poner más operandos. He agregado más números. Si nosotros lo hacemos de izquierda a derecha, por ejemplo, 9 menos 2, eso es 7. A eso le sumamos 3, eso es 10. A eso lo multiplicamos por 5, eso es 50. Le sumamos 6,
eso es 300, perdón, es 56, y lo dividimos entre 2, eso es 28. Si imprimimos el resultado no nos va a dar 28, nos dio 25. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar la prioridad. La prioridad es que primero se ejecuta la multiplicación o la división. Entonces primero se va a realizar la multiplicación. 3 por 5 es 15. ¿Sí? Vamos a poner aquí, en un comentario. 3 por 5 es 15. Y luego vamos a realizar la división. 6 entre 2 es 3. Y luego al último se ejecutan los operandos de suma, los operadores suma y resta. En el orden que sea, la suma y la resta no importa el orden, ¿ok? Entonces, 3 por 5 es 15, 6 entre 2 es 3 y al final lo sumamos. Después de haberlos ejecutado este y este, lo sumamos. 15 más 3, eso es 18, ¿ok? Aquí pongo que esto me da 18. Y luego, todo esto me dio 18, ¿sí? Porque lo que hicimos fue a la multiplicación, la sumamos con la división. Me dio 18. Luego, aplicamos los operandos suma y resta. 18 menos 2 es 16, más 5 es 25. Entonces, no importa que lo hagamos al revés. Por ejemplo, 18 más 9 es 27, menos 2 es 25. Ahí vemos que no importa el orden de los operadores suma, el resultado siempre va a ser lo mismo. Es como decir 5 más 2 es lo mismo que 2 más 5. Entonces, eh, ¿qué otra cosa? Como les dije anteriormente, había dicho que si ustedes hacen eso, de hacerlo así. 9 menos 2 es 7, más 3 es 10, por 5 es 50, más 6 es 56, entre 2 es 28. Sale mal porque tenemos que respetar la prioridad. La prioridad es que primero se ejecuta la multiplicación, división o módulo. Entonces, supongamos que ¿cuál creen ustedes que sea el resultado? Vemos que la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, pero se va a ejecutar primero la que esté más a la izquierda. Por lo tanto, primero se va a ejecutar la multiplicación. 5 por 5, eso es 25. Y luego a eso le vamos a dividir entre 5. 25 entre 5 es 5. Y luego el resultado de todo esto me dio 5, ¿no? Al resultado de eso le vamos a sumar 5 y eso me va a dar 10. Y aquí vamos a ver 10. Pero si nosotros hubiéramos hecho lo siguiente, haberlo hecho de izquierda a derecha, 5 más 5 es 10, por 5 es 50, perdón, 5 más 5 es 10, por 5 es 50, entre 5 es 10. Bueno, en este caso dio el mismo resultado, pero eso no quiere decir que tengamos que hacerlo así. No quiere decir que tengamos que hacerlo de la siguiente manera, como les digo, ejecutando primero la suma o la resta, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer más ejercicios, unos dos más. Voy a hacer lo siguiente. Vamos aquí que esto puede resultar un poquito confuso. Primero realizamos la división o la multiplicación, dependiendo cuál esté más a la izquierda. Por lo tanto, primero vamos a realizar esta división. Voy a ponerlo aquí. Comentario. Primero vamos a realizar la división de 2 entre 2, eso es 5. Después realizamos esta división, ¿sí? Bueno, 10 entre 2 es 5. Luego dice que ese lo vamos a multiplicar entre 5 entre 5. Si lo vamos a multiplicar, ¿cuánto es 5 entre 5? Es 1, ¿sí? Entonces, todo esto es 5 por 1. Es decir, 10 entre 2 es 5, multiplicado por el resultado de 5 entre 5 es 5 por 1. Y al final de haber hecho toda esta operación, porque estas tienen más prioridad, la división y la multiplicación la vamos a sumar más 2, es decir, más 2 más 10. Y eso me va a dar 5 por 1 es 5,
más 12 es 17. Y aquí vamos a ver que nos va a imprimir el valor de 17. 17. Pero si nosotros hubiéramos hecho todo de izquierda a derecha, entonces fuera 2 más 10 es 12. Más 10 es 22. Entre 2 es 11. Por 5 es 55. ¿Sí? 55. Entre 5, ¿cuánto es 55 entre 5? Hubiéramos hecho todo de izquierda a derecha. Es decir, 2 más 10 es 12. Más 10 es 22. Entre 2 es 11. Por 5 es 55. Y entre 5, ¿cuánto es 55? Entre 5 creo que es 11. Es 11. El resultado no es 11, es 17. Quiere decir que está mal hacerlo así. Tenemos que hacerlo como lo acabo de explicar, el que tenga más prioridad. Primero, la prioridad la tiene la división, porque está más a la izquierda que la multiplicación. 10 entre 2 es 5. Por esto, 5 entre 5, es decir, 5 por 1 es 5. Y luego le sumamos esto, es 17. Vemos aquí que también la prioridad la tienen, vemos que primero los paréntesis. Por lo tanto, si nosotros agregamos, vamos a hacer lo siguiente. El paréntesis tiene más prioridad que todos. Está en la parte de arriba, en la cima. Por lo tanto, quiere decir que lo del paréntesis primero se va a ejecutar. Entonces, vamos a poner aquí un comentario. Primero se va a ejecutar lo del paréntesis. 2 más 1 más 5, eso es 8. Lo del paréntesis es 8. Y después se va a proseguir con la operación. Entonces, vamos de izquierda a derecha. El que tenga más prioridad es la multiplicación. Primero ponemos aquí 2. El 2, bueno, la multiplicación de 5 por 4 es 20. Es 20. Entonces dice que a esta multiplicación la vamos a dividir entre 2. Entre 2. ¿Sí? Entonces eso me da, 20 entre 2 me da 10. Luego realizamos los sumandos. Aplicamos el de más. Ponemos el de más y luego ponemos aquí el de más. 2 más. ¿Sí? Después aplicamos los sumandos. 2 más 10 es 12, más 8 es 20. Por lo tanto, el resultado nos tiene que dar 20. Tal como les dije. Quiere decir que primero se ejecuta lo del paréntesis. Así sea una operación larga. Vamos a poner varios aquí. El orden en el que pongamos la suma y la resta no importa. No importa. Puedo yo empezar de aquí, por ejemplo, empezar de aquí. 1 más 2 es 3, menos 2, 3, perdón, 3 menos 5, eso es menos 2, más 7, eso es 3, más 1, eso es 4, más 2, eso es 6. O puedo empezar de izquierda a derecha. 2 más 3, más 5, eso es 8, menos 5, eso es 3, más 2, eso es 5, más 1, eso es 6. Entonces, todo lo del paréntesis, aquí, ¿cuánto me da? Todo lo del paréntesis me da 6. ¿Sí? Y sabemos que esto me da 10, es decir, 5 por 4 es 20, entre 2, eso es 10. Y luego al final realizamos la suma. 10 más 2 es 12, más lo del paréntesis, eso me daría 18. Entonces aquí ya se va a modificar el valor de la variable R, me va a dar 18. Tal como lo vemos, nos da 18. Vamos a realizar más operaciones. Ahora vamos a mezclar más de un paréntesis. Aquí siempre hay que recordar que primero se va a ejecutar lo del paréntesis. Entonces, primero se va a ejecutar lo del paréntesis. 9 más 2, bueno, no es correcto. Vamos que hay uno que tiene más prioridad, la multiplicación. Por lo tanto, primero se va a realizar la multiplicación y eso es 10. Y luego de eso, de realizar la multiplicación, vamos a aplicar cualquier sumando. El 9, el 1, pues 10 más 1 es 11.
más 2 es 13, más 9 es 22. Entonces, esto que está aquí me da 22, lo del paréntesis me da 22. Vamos a poner aquí, me da 22. Y luego, después de haber hecho lo del paréntesis, ya ejecutamos los demás, en el orden en el que sea, porque son suma y resta, no importa el orden, la suma y la resta. 22 más 100 es 122, menos 4 es 118, más 2 es 120. Entonces, ese resultado me da 120. Tal como los digo. Bueno, en el siguiente video vamos a ver más ejercicios para que quede más claro. Vemos que todavía faltan más operadores, aplicar estos operadores. Eso también tiene su prioridad. Nos vemos en el siguiente video.